Descubrí la verdad más cruel: mi esposa me traicionaba con su propio jefe. La vida tiene una forma retorcida de golpearte cuando menos lo esperas. Yo lo aprendí a la mala, con un corazón roto y una traición que aún me quema por dentro. Todo comenzó una tarde cualquiera, sentado en mi trabajo, mientras intentaba concentrarme entre motores y piezas oxidadas. Pero por dentro hervía de rabia. No había visto mucho a mi hijo ese año. El verano se me escapó entre restricciones, excusas y ese maldito virus que parecía arruinarlo todo. Extrañaba a mi pequeño con cada fibra de mi ser, y la distancia solo aumentaba la frustración. Pero lo peor llegó a finales de septiembre: la revelación de que mi esposa, la mujer con la que llevaba 5 años compartiendo mi vida, me estaba engañando. Esa noticia me partió en 1000 pedazos. De pronto, cada día se convirtió en una investigación silenciosa, en una tortura en la que yo jugaba a ser detective en mi propia casa. Cada detalle, cada mensaje sospechoso, cada mentira disfrazada de sonrisa, todo me llevaba a un mismo punto: ella ya no era mía. La rabia me consumía. Imagina estar sentado bajo el mismo techo con alguien que sabes que te traiciona, pretendiendo que nada pasa, cuando lo único que deseas es tomar sus cosas y arrojarlas a la calle. Pero no podía hacerlo. Mi abogado me repetía una y otra vez: aún no es tiempo, Ese todavía no se convirtió en mi prisión. Dormía en el sofá desde hacía 2 meses, incapaz de compartir la cama con ella. Incluso fantaseaba con quemar ese colchón en cuanto se marchara. El contacto físico era insoportable. Cada vez que ella intentaba abrazarme o besarme, debía quedarme quieto, aguantando, mientras en mi mente se desataba una tormenta. Solo la imagen de insectos arrastrándose por su piel me venía a la cabeza. ¿Cómo se puede amar a alguien que ya se siente como veneno? Lo más irónico era escucharla acusarme de engañarla a mí. Sí, a mí, el hombre que todavía guardaba silencio para atrapar la verdad. Esa hipocresía me desgarraba por dentro. Era como estar atrapado en una habitación vacía, con una sola mesa en medio, y alguien que no deja de golpearla sin parar. Tac, tac, tac. Hasta que lo único que quieres es volcarla y gritar, pero tienes que contenerte porque aún no es el momento. Y mientras tanto, yo me odiaba por permitir que esto me pasara otra vez. Me sentía un tonto, un hombre débil que había confiado demasiado, que se había puesto en bandeja para que lo destrozaran. Lo único que pedía era que todo terminara. Extrañaba tanto a mi hijo. Él estaba a 1400 millas de distancia, un viaje interminable en carretera. Y yo atrapado en esta pesadilla. El domingo que regresé a casa, tarde y agotado, lo agradecí en silencio. No tenía fuerzas ni ganas de verla. Me hundí en mi silla, cerré los ojos y, por primera vez en meses, logré dormir 8 horas seguidas. Pero la calma nunca dura demasiado cuando vives en el infierno. El día que descubrí la traición con mis propios ojos, el lunes siguiente, como si nada hubiera pasado, ella intentó acercarse a mí de la forma más íntima posible. Quiso besarme, quiso encender algo que ya estaba muerto en mí, pero por primera vez en mi vida, mi cuerpo y mi mente estuvieron de acuerdo. No podía, no quería. Mi pequeño amigo, que siempre despertaba al amanecer como un reflejo natural, se negó a responderle. No era un problema físico, era un rechazo absoluto del alma. Eso la enfureció. Me acusó de ser yo quien tenía a otra mujer, de no amarla, de haberme convertido en un mal esposo. Y yo, con el dolor clavado en el pecho, solo podía pensar: sí, claro, el que engaña soy yo, Lo cierto es que ella nunca supo lo cerca que estuve de explotar, de arrojarle la verdad en la cara en ese instante, pero me contuve. Todavía no era el momento. Y entonces llegó el 25 de septiembre un día grabado en mi memoria como una cicatriz imposible de borrar. Yo trabajo en reparación de autos accidentados, esos que parecen destrozados por un tren. Ese día, mientras trabajaba en un camión, un mal movimiento me costó caro. Me abrí la pierna. Terminé en urgencias con 5 puntos internos y 34 externos. El dolor era insoportable. Me recetaron analgésicos fuertes y, por supuesto, no podía manejar. ¿A quién llamarías en ese momento? A tu esposa, la persona que juró estar contigo, en la salud y en la enfermedad. La llamé. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Silencio. Le envié mensajes. Cariño, respóndeme. Necesito que me llames. Nada. Pasó 1 hora y media de desesperación. Yo herido, mareado por los medicamentos, esperando que ella cumpliera con lo mínimo. Al final pedí un Uber.
Cuando el coche dobló hacia mi calle, mi corazón se detuvo. Allí estaba ella, asterisco asterisco parada en la entrada de nuestra casa, besando apasionadamente a otro hombre, asterisco asterisco no era un beso rápido, no era un error. Era un beso profundo, cargado de deseo, con su jefe, el gerente general. El mundo se me vino abajo. Le pedí al conductor que se detuviera. Saqué mi teléfono y tomé fotografías, cada una como un cuchillo que me atravesaba el alma. Luego le pedí al chofer que siguiera conduciendo, incapaz de enfrentar lo que acababa de ver. Regresé al taller. Me quedé horas sentado en la sala de descanso, con la pierna sangrando, con el corazón roto, con la cabeza enterrada en la mesa, intentando procesar lo imposible. Cuando el efecto de los analgésicos se desvaneció, volví a casa. Ella no estaba. Llegó 2 horas después, con la cara llena de falsa preocupación, inventando historias de un día agotador en el trabajo. Yo ya lo sabía todo. Sabía que me había mentido por años. Y lo peor, descubrí después que ni siquiera trabajaba los viernes desde hacía 3 años. Ese beso en la entrada de mi casa solo fue la punta del iceberg. Lo que vino después fue un infierno aún más grande. La verdad detrás de la pantalla, las pruebas que lo cambiaron todo. Después de ese día maldito, mi vida se convirtió en un campo de batalla silencioso. Mientras ella fingía ser la esposa perfecta, yo me transformé en un espía dentro de mi propia casa. Ya no podía confiar en nada de lo que decía, así que me lancé de cabeza a la verdad. Revisaba sus dispositivos, cada notificación, cada rincón de su vida digital. Descubrí que podía acceder a toda su información desde un teléfono viejo suyo que aún conservaba. Fue como abrir una puerta a un mundo oscuro que siempre estuvo frente a mí, pero que nunca quise ver. Cada mensaje, cada correo, cada conexión a escondidas me golpeaba más fuerte que el anterior. Su vida estaba plagada de mentiras, y yo había sido el último en enterarme. No solo eso, comencé a instalar cámaras en la casa. Sí, me sentía un criminal en mi propio hogar, pero era la única manera de confirmar lo que ya sospechaba. La rabia me devoraba por dentro. Yo la había necesitado más que nunca el día de mi accidente, y mientras yo me desangraba en un hospital, ella estaba demasiado ocupada besando a su jefe en mi entrada. Esa imagen me perseguía todas las noches, como una pesadilla que no se detiene aunque abras los ojos. Una semana después, decidí que ya era suficiente. Alquilé un camión, cambié las cerraduras y, con ayuda de un par de amigos, empacamos todas sus cosas. No dejé nada que pudiera recordarme su traición: muebles, ropa, todo lo que había profanado con su engaño. Incluso pensé en lavar su ropa sucia antes de embolsarla, pero mi amiga me detuvo. Tenía razón, ya no era mi responsabilidad limpiar sus desechos. Para ella, tenía preparado algo mucho más grande. Esa misma tarde, aparecí en su trabajo con flores y chocolates. Sí, así como lo lees. Un gesto de esposo enamorado, un teatro perfecto. La abracé, la besé y le prometí una cena inolvidable. Ella sonrió como si todo estuviera bien, ajena al huracán que estaba a punto de arrasarla. 2 horas después, mientras aún saboreaba su falsa felicidad, un oficial entraba en su oficina para entregarle los papeles de divorcio. El golpe fue brutal, pero no era el único. A esa misma hora yo estaba frente a la casa de su jefe, el hombre con el que me traicionaba. Le envié un mensaje con la foto que había tomado aquella tarde en la entrada de mi casa, junto con una selfie mía frente a su puerta. Y no solo eso, hablé directamente con su esposa, la señora Foot. Ella no me creyó al principio, hasta que le mostré las pruebas. Sus lágrimas me partieron, pero sentí que tenía el deber de hacerlo, darle la verdad que yo hubiera querido recibir. Le entregué una memoria USB con todo lo que había reunido. Le advertí que su esposo la había puesto en riesgo y le dejé la tarjeta de mi abogado. En ese instante comprendí que no solo estaba destruyendo a mi esposa, sino que estaba desmoronando otra familia. Y aunque me sentí un monstruo por ello, sabía que era necesario. Lo que vino después fue el verdadero infierno: llamadas, gritos, súplicas y lágrimas. Pero yo ya había tomado mi decisión. Ella había cavado su tumba con sus mentiras, y yo solo estaba echando la última palada de tierra. Cuando volvió a casa, y encontró la puerta cerrada para siempre, el reloj marcaba casi las 4 de la tarde cuando todo comenzó a desmoronarse frente a sus propios ojos. Ella llegó a la casa, como si nada hubiera pasado, y descubrió que ya no tenía acceso. Las cerraduras estaban cambiadas. Al darse cuenta, estalló en furia. Golpeaba la puerta, gritaba mi nombre, exigiendo que la dejara entrar. Yo no respondí, apagué el timbre y me mantuve en silencio.
Pero su rabia no se detuvo ahí, terminó rompiendo una ventana antes de marcharse. La tensión crecía como un huracán en la distancia. Yo sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Cuando dieron las 7 de la tarde, aparecieron frente a mi casa 2 patrullas. Los agentes habían sido avisados para evitar que todo se saliera de control. Entre ellos estaba uno de los mismos que me había ayudado a mudar sus cosas horas antes. La ironía era tan grande que casi sonreí. Minutos después, ella llegó. Ya no era la mujer arrogante que sonreía con su jefe en la entrada de mi casa, ni la esposa que se había inventado 1000 excusas en las últimas semanas. No, llegó destrozada, con el rostro apagado, como alguien que sabe que el mundo entero se le vino encima. Yo le entregué sus bolsas de ropa, la llave del almacén donde guardé sus muebles y la tarjeta de mi abogado. De ahora en adelante, le dije con frialdad, todo contacto será a través de él. Pero como era de esperarse, intentó su último acto de manipulación. Con lágrimas en los ojos me repetía, te amo, podemos arreglarlo, fue un error, por favor. Yo no respondí, solo señalé la tarjeta del abogado. Y ahí fue cuando la máscara cayó. Sus te amo se convirtieron en insultos, sus súplicas en odio. Comenzó a gritar que esa también era su casa, que no podía echarla así. Yo, con los brazos cruzados y la calma de alguien que ya había perdido todo, le respondí, cometiste un error que te costó todo. Los vecinos comenzaron a salir, atraídos por los gritos. Los agentes encendieron sus luces. La escena parecía sacada de una película, yo de pie, sereno, mientras mi esposa se deshacía entre insultos y lágrimas frente a todos. Y entonces sucedió lo inesperado. En medio de su furia, me lanzó un puñetazo directo al rostro. Sentí el labio hincharse y la sangre correr por mi nariz. Ella intentó arañarme, pero los agentes la sujetaron antes de que fuera más lejos. Me ofrecieron presentar cargos, pero me negué. Solo quiero que se vaya, les dije. La rabia, el dolor, la humillación, todo estaba expuesto bajo las luces de las patrullas y la mirada de los vecinos. Mientras la policía la escoltaba lejos de mi vida, yo regresé al interior de mi casa. Y fue entonces, en silencio, cuando todas las emociones que había reprimido durante meses me golpearon de golpe. El odio, la tristeza, el desconsuelo. No lloraba desde hacía años, pero esa noche, no pude detenerlo. En el fondo sabía que la guerra apenas comenzaba, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, ella ya no estaba dentro de mi hogar. El eco de su traición en la soledad de mi casa, esa noche, después de que la policía se la llevara y la calle volviera al silencio, me derrumbé por completo. El aire dentro de la casa se sentía distinto, pesado, vacío, extraño. Aunque ya no estaba, aún podía percibir su perfume flotando en las habitaciones, como un fantasma burlón que me recordaba que ahí mismo había nacido y muerto mi matrimonio. Me dejé caer en el sofá, y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas me vencieron. No eran simples lágrimas, eran sollozos profundos, dolorosos, los de un hombre que lo dio todo y terminó recibiendo nada. El recuerdo del beso en la entrada de mi casa se repetía una y otra vez en mi mente, como un disco rayado que no podía detener. Y entonces comenzó la otra tortura. El teléfono no paraba de vibrar. Llamadas, mensajes, oh Dios. Primero eran súplicas. Asterisco, perdóname, te juro que fue un error, no lo vuelvo a hacer, por favor no me dejes, asterisco. Luego vinieron las excusas. Asterisco, tú tienes la culpa por alejarte, yo me sentía sola, no lo entiendes, asterisco. Y finalmente, el veneno puro. Asterisco, eres un fracaso como esposo, nunca me diste lo que merecía, ojalá te pudras solo, asterisco. Era como ver a una persona con varias máscaras, cambiando de rostro cada 10 minutos. Pero ya no me engañaba. Esa mujer que me hablaba por WhatsApp no era la misma que yo había amado, era otra, devorada por sus propias mentiras. Yo, entre tanto, me consumía por dentro. La rabia me decía que me vengara más, que expusiera todo públicamente, que la destrozara. Pero mi corazón solo quería entender, asterisco, ¿por qué, asterisco? ¿Por qué me hiciste esto después de todo lo que construimos? Esa noche apenas dormí, me despertaba cada media hora con el celular en la mano, leyendo y releyendo sus mensajes, como si en alguno de ellos encontrara una respuesta que me devolviera la paz. Pero no había paz, solo caos. Al día siguiente, el dolor físico de mi pierna herida era nada comparado con el vacío en mi pecho. Caminaba por la casa y cada rincón me hablaba de ella, el sillón donde veíamos películas, la cocina donde cocinaba su pasta favorita, la cama donde solía abrazarme en las madrugadas.
Ahora todo era silencio. Lo peor era que, a pesar de todo, mi corazón todavía la extrañaba. Sí, aunque sabía lo que había hecho, aunque la había visto con mis propios ojos, había una parte de mí que gritaba por su regreso. Esa contradicción me estaba matando lentamente. No sabía cómo seguir adelante. Pero dentro de ese abismo, algo dentro de mí comenzó a encenderse, la necesidad de reconstruirme, de levantarme entre las cenizas. No iba a permitir que su traición definiera el resto de mi vida. Cuando descubrí que su traición llevaba años, los días siguientes fueron un infierno silencioso. La casa estaba vacía, pero mi celular no paraba de sonar. Entre mensajes de odio, súplicas y llamadas perdidas, lo único que sentía era un vacío que me devoraba. Me refugié en el trabajo. Pasaba horas extras en el taller, aunque mi pierna apenas me permitía estar de pie. El olor a aceite, a metal y pintura era mi única distracción. Pero incluso allí, entre motores y herramientas, mi mente no dejaba de reproducir aquella imagen, ella besando a su jefe en la entrada de mi casa, como si yo nunca hubiera existido. Un sábado, mientras intentaba distraerme revisando un motor, recibí la llamada de un viejo amigo. Su voz sonaba tensa, como si llevara días dudando en marcarme. Hermano, tengo que contarte algo, dijo, bajando el tono de voz. No sé si quieres escucharlo, pero siento que debo hacerlo. Me quedé en silencio. Ya estaba roto, ¿qué más podía perder? Dime. Lo que me reveló me dejó helado. Supe que lo mío no había sido un simple desliz, ni una aventura reciente. No, lo suyo era un hábito, un patrón que venía desde hacía años. Ella había tenido encuentros con otros antes de ese jefe, compañeros de trabajo, supuestos amigos, incluso alguien que yo conocía. Mientras él hablaba, yo recordaba pequeños detalles, reuniones extrañas, excusas de horas extras, salidas que nunca tenían explicación clara. Todo de pronto cobró sentido. No había sido un error aislado, había sido una cadena de mentiras construida con paciencia, piedra sobre piedra, hasta levantar un muro entre nosotros. Lo peor fue enterarme de que muchas personas ya lo sospechaban. Algunos lo habían visto, otros habían escuchado rumores, pero nadie había tenido el valor de contármelo. Yo, mientras tanto, seguía defendiendo su honor, creyendo que tenía a la mujer más leal del mundo. Esa noche, después de colgar el teléfono, me miré al espejo. Lo que vi me destruyó. Un hombre cansado, con la mirada apagada, con una cicatriz fresca en el alma. Sentí rabia, pero más que nada, vergüenza. Vergüenza por haber sido el último en enterarme, por haber amado ciegamente a alguien que nunca lo mereció. Me serví un vaso de whisky y me prometí algo. Asterisco, ella me destrozó, pero no va a destruir lo que queda de mí. No voy a dejar que me convierta en su sombra, asterisco. Lo que aún no sabía era que las próximas semanas serían aún más oscuras. Porque cuando alguien que ha perdido el control empieza a hundirse, arrastra consigo todo lo que toca. Y ella no estaba dispuesta a soltarme tan fácilmente. El regreso de la sombra, su acoso y manipulación, después de enterarme de que su traición llevaba años, pensé que ya nada podría sorprenderme. Creía que lo peor había pasado, pero estaba equivocado. Lo que vino después no fue tristeza ni arrepentimiento de su parte, fue obsesión. Comenzó con mensajes interminables. Cientos, cada día. A veces eran súplicas desesperadas. Asterisco, volvamos, podemos empezar de cero, nadie tiene por qué saberlo, asterisco. Otras, insultos venenosos. Asterisco, nunca encontrarás a alguien mejor que yo, eres un fracasado, asterisco. Pero no se quedó en palabras. Una noche, mientras me servía un café en la cocina, escuché golpes en la ventana. Cuando abrí las cortinas, ahí estaba ella, de pie en medio de la oscuridad, mirándome fijamente como un espectro. No habló, no gritó, solo me observaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Al día siguiente, apareció en mi trabajo. Frente a mis compañeros, fingió ser la esposa preocupada que había venido a traerme almuerzo. Pero yo sabía lo que era, un intento de manipular mi entorno, de hacerme quedar como el malo de la historia. Con una sonrisa hipócrita, me abrazó frente a todos. Y yo, con el corazón hecho pedazos, solo pude apartarla con frialdad. Lo peor fue cuando comenzó a girar su juego hacia mi familia y amigos. A algunos les contaba que yo la había abandonado sin razón, que era un hombre cruel que la echó a la calle de un día para otro. A otros les decía que yo tenía otra mujer. Su mentira era como un veneno que se filtraba lentamente, manchando mi nombre y poniendo a muchos en mi contra. De pronto, algunas miradas cambiaron. Algunos que antes me apoyaban empezaron a dudar de mí,
Y eso dolía incluso más que la traición. Una madrugada, el colmo llegó, desperté con golpes en la puerta. Eran casi las 3 de la mañana. Cuando abrí, la encontré de rodillas en la entrada, llorando, con una botella en la mano. No puedo vivir sin ti, me repetía una y otra vez. Si me dejas, me mato. La policía volvió a intervenir esa noche. No era la primera vez, y yo sabía que no sería la última. La línea entre amor, odio y obsesión se había borrado por completo en ella. Yo ya no tenía miedo de perderla. Ahora tenía miedo de lo que podía hacerme, o peor aún, de lo que podía hacerse a sí misma y culparme después. Mi vida, que ya estaba rota, se convirtió en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando tuve que convertirme en mi propio guardián, después de tantas noches de acoso, llamadas y escenas de manipulación, entendí que ya no se trataba de una simple separación, era una guerra, y en esa guerra, si no aprendía a protegerme, ella iba a destruirme. Así que comencé a documentarlo todo. Cada mensaje, cada llamada, cada audio en el que me insultaba o amenazaba. Guardaba capturas de pantalla, descargaba conversaciones, almacenaba videos de cuando aparecía frente a mi casa en medio de la madrugada. Incluso instalé cámaras en los alrededores, no solo para seguridad, sino también como prueba de su hostigamiento. Mi abogado me lo había advertido. Este tipo de personas no aceptan perder. Lo intentarán todo, manipular, llorar, mentir, y cuando nada de eso funcione, buscarán hundirte. Si no te cuidas, puedes terminar siendo tú el señalado. Y tenía razón. Una tarde recibí una llamada inesperada, era la policía. Me pedían que me presentara porque ella me había denunciado por violencia doméstica. Sentí que el mundo se me caía encima. Yo jamás la toqué, jamás levanté un dedo contra ella, y aún así, estaba dispuesto a ser tratado como un criminal por la mentira de alguien desesperado. Por suerte, llevaba semanas recopilando pruebas, correos, fotos, grabaciones, entre todo. Los oficiales, al ver el volumen de evidencias, entendieron rápidamente que la historia no cuadraba. Pero la lección me quedó grabada, asterisco asterisco, ella no solo quería volver conmigo, quería arrastrarme al abismo con ella, asterisco asterisco, mientras tanto, su acoso no se detenía. Un día la vi estacionada frente al taller, observándome desde su auto durante horas. Otro día apareció en la iglesia donde suelo ir los domingos, sentándose en la última fila con la mirada fija en mí, como un recordatorio de que nunca se iría del todo. Y lo más doloroso fue ver cómo lograba manipular a personas de mi entorno. Amigas suyas me escribían, diciéndome que estaba siendo muy duro con ella, que merecía otra oportunidad. Nadie entendía lo que yo vivía en carne propia. Nadie veía las madrugadas de golpes en la puerta, los insultos, las amenazas veladas. Yo, mientras tanto, cargaba con el miedo y la soledad. Tenía que estar siempre un paso adelante, siempre alerta. No podía bajar la guardia ni un segundo, porque sabía que ella, en su obsesión, era capaz de cualquier cosa. Esa mujer que alguna vez llamé esposa ya no existía. En su lugar había quedado una sombra peligrosa, un reflejo distorsionado que se negaba a soltarme. Y lo peor de todo era que, en el fondo, yo todavía sentía la punzada de lo que un día fue amor. Una punzada que me confundía, que me debilitaba. Pero cada vez que recordaba el beso en la entrada de mi casa, esa punzada se convertía en un recordatorio, asterisco asterisco, yo no podía volver atrás, asterisco asterisco. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte y comentar, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.